natural and technological processes proceed in such a way the availability of the remaining energy decreases. In all energy exchanges, if no energy enters or leaves an isolated system, the entropy of that system increases. Energy continuously flows from being concentrated to becoming dispersed, spread out, and wasted and useless. New energy cannot be created. Bueno, pues me gustaría que entrásemos ahora un poco a ir desmenuzando y derribando algunos dogmas del paradigma científico que hay ahora, ¿no? En tus exposiciones que he escuchado hablas de lo que son las indiscutibles, entre comillas, leyes de la termodinámica, por ejemplo, que supongo que la gente, el mundo académico y el mundo científico oficial lo tiene como un absoluto axioma y que esto no se puede poner en duda, ¿no? Me imagino ni siquiera en el ámbito universitario ni de la investigación. Entonces, si te parece, pues empezamos por la primera, como la sevillana. Lo de las leyes de termodinámica, cumplen la termodinámica dentro de lo que es la termodinámica, lo cumple. O sea, me refiero, esa ley está correcta en el ámbito que está correcta, pero cuando ya nos vamos a cosas un poco superiores, ahí no tiene por qué cumplirse. Claro, pero es una ley absoluta. Claro, o sea, al igual que, por ejemplo, mira, al igual que una turbina en su tamaño da X, en un tamaño nanométrico, o sea, pequeña escala, no da X, da X elevado a N. O sea, una turbina pequeñita da más potencia en su tamaño que la grande. ¿Por qué? Porque no estamos en la misma escala. Entonces, las leyes de termodinámica se cumplen, pero hay cosas que no se cumplen. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora con esta mentira que han dicho de que no, que lo del neutrino no es verdad, que va a la velocidad de la luz. Tesla ya lo bautizó, lo llamó taquión. Él hablaba de una partícula que iba más rápida que la luz. Entonces, quiero decir que no hay que asustarse por decir voy a poner en duda las leyes de termodinámica, pero esto no lo digo yo, o tú o otra persona de a pie que va por la calle dirá, pero esto no son nadie. Esto lo decía ya, por ejemplo, Prigogine, un premio Nobel, que hablaba de la no existencia de los sistemas cerrados, porque la ley termodinámica siempre se refiere a sistemas cerrados. Claro. Sistemas cerrados son sistemas a los cuales no se le perjudica con nada. O sea, el exterior nunca jamás podría interferir dentro. Pero es que no existen. Y esto lo dice Prigogine y ahora lo está diciendo, pues por ejemplo, Nassim Haramein, que está revolucionando la física tal como la estamos conociendo ahora. Entonces, la no existencia de un sistema cerrado, pues implica que no puede ser tal como tú me cuentas. El principio, por ejemplo, de nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Porque por esto, evidentemente, aquí tenemos problemas. El universo, aquí, ¿qué pasa? O sea, ciertas cosas no llevarían esa lógica. Por ejemplo, en otra parte de la termodinámica dice que la entropía siempre tiende a cero. Pues evidentemente cuando alguien o algo impulsó el átomo, le dio el golpe y ahí está, ¿no? Pero ¿por qué no ha parado? ¿Qué mantiene su entropía activa? Pues Haramein habla de la energía de vacío. Que si decimos vacío sería una especie de lengua orwelliana, porque cuando tú dices vacío, vacío es el no hay nada. Pero es que vacío no existe el vacío. Claro. Entonces es muy importante no cometer el error de creernos que no hay nada. La nada como tal no existe. Porque se está diciendo ahora, y no lo decimos nosotros, lo dicen los científicos de alto rango, que dicen que el 99,999 es vacío. Pues entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué problema tenemos aquí? Aquí hay algún problema. Claro. Hace poco hemos entrevistado a Emilio Carrillo, que él habló con uno de los científicos que estaban participando en el experimento, no sé si es en Ginebra donde lo estaban haciendo, y hablaba, creo que se llama Álvaro de la Iglesia, creo que se llama el científico con el que habló, español, que participaba aquí, y decía pues eso, que habían comprobado que el vacío es algo y que vibra. Bueno, luego ya nos metemos en el terreno de la mística, ¿no? Que sería pues esto que llaman de la potencialidad pura o etcétera, pero todo esto Tesla lo sabía ya. Tesla, o lo intuía al menos. No, sí, lo que te decía, la intuición en Tesla era impresionante, ¿vale? O sea, son conceptos que
que tú siempre, o alguno de nosotros, bueno, es que él, ya te digo, compararnos a él es imposible, pero me refiero que lo hemos percibido, eso que lo hueles, que dices, es que esto no debe ser así, algo no es correcto, porque no olvidemos que los científicos lo que hacen son teorías. O sea, tú dices, la teoría del universo, no sé qué. La teoría significa que pensamos que va así. Yo cuando estudiaba en EGB me dijeron que los dinosaurios desaparecieron porque hubo pues que se comieron todo y que ya no quedaba nada y tal. Luego apareció la glaciación, luego también hablamos de un meteorito. Son teorías que luego tenemos que saber si son ciertas, y ahí viene la parte científica de demostrar si es cierto, y es donde luego ya ciertas teorías se abandonan. No hay que tener miedo a decir, pues creo que estas teorías no son del todo correctas. Bueno, ¿y por qué no? Porque si lo hacemos inamovible no avanzaremos jamás. La duda es la que te hace avanzar. Claro. Y bueno, ¿cómo nos explicas un poquito, en palabras sencillas, qué es la energía de punto cero? Vale. Esa sería como la tercera ley de termodinámica, que dice que nada puede bajar al cero absoluto, al cero Kelvin, porque si bajamos al cero Kelvin, que es 273.15 grados bajo cero, la estructura atómica para. Esa es la teoría, ¿no? O sea, que cuando bajamos a esta temperatura, el átomo como tal frena en seco, los electrones se paran y se acabó. Cuando lo intentaron, bajaron lo más posible al cero absoluto, porque no se puede. Bajaron muy abajo, se dieron cuenta que eso no era lo que pasaba. De hecho, el sistema se veía retroalimentado por algo. O sea, algo estaba ahí vibrando, como tú decías, algo estaba ahí. Y eso es lo que se llamó la zero point energy, o energía de punto cero. Que esa energía es, por lo visto, abismal. Es muy grande esa energía. Pero que no sabemos usar. O sea, no vamos a decir, no existe, vamos a negarla en plan negacionistas estúpidos. Está ahí, no sabemos usarla, bien, pero está. O sea, el hecho de que ahora no veamos los rayos X no quiere decir que no estén. Pues este es un poco el problema. ¿Y qué nos puedes contar de Paul-Adrien Dirac? Que fue el, creo, premio Nobel, ¿no? Premio Nobel de Física. Pues Paul Dirac sacó lo que se ha dado a conocer, el descubrimiento del mar de la energía. El mar de la energía, que no olvidemos que también comentaba algo parecido otro de los grandes de la energía libre, que sería el Moray con el título no me acuerdo en inglés, pero sería la energía en el que la Tierra flota. Ese sería el título. Está también para descargar, se puede bajar sin problema de internet. Pues como tú bien dices, Paul Dirac fue el descubridor de todo este mar energético que tenemos polarizando todo, que también Tesla hablaba de los rayos cósmicos. O sea, el rayo cósmico es algo apasionante, porque es la partícula más energética conocida. O sea, es algo que está ahí y que creo que deberíamos darle más estudio y más investigación, porque es algo que está ahí gratuito. Él de hecho estaba obsesionado con los rayos cósmicos. Él decía que podía fabricar un motor con lo que se llamaba el radioscopio de Crockett, que es igual lo habéis visto en museos y tal, es una especie de bombilla que lleva unas plaquitas que si le das luz con la linterna gira. A mí no me suena. No, pues bueno, sí. Entonces él decía que podría fabricar un motor utilizando radiación cósmica y basándose en ese descubrimiento, un motor de radiación cósmica. Madre mía. Las partículas, estas dices que son las más energéticas que existen. El rayo, sí, la partícula más energética conocida actualmente es el rayo cósmico. ¿A qué niveles de diferencia con lo que se conoce estamos hablando? O sea, estamos hablando de partículas más energéticas que nuestras bombas atómicas, por ejemplo. Claro. O sea, hablamos del electrón volt, yo no me acuerdo exactamente porque no quiero meter la pata del número exacto, pero se mide en electrón volt. Entonces, la partícula con más carga de electrón volt es el rayo cósmico. Entonces creo que pues si tenemos, parece ser, algo gratuito, de acceso gratuito, que es la radiación cósmica, que es una partícula capaz de atravesar la Tierra sin ningún tipo de problemas, pasar de punta a punta a una velocidad asombrosa, sin sentirse perturbado a lo más mínimo,
creo que ahí tenemos algo. De hecho, el otro día comentaba que por ejemplo, en Francia, en el puerto de Somport, cerca de allí del Pirineo Aragonés, tiene un laboratorio de investigación de neutrinos y radiación cósmica. Sí. Algo están ahí mirando, ¿no? Sí, porque por nada, solo por ver que... A ver, no creo que hagan esa en el inversión. mundo capitalista que vivimos, nadie invierte millones para no sacar nada. Claro, claro. Esto tenerlo claro. Entonces, si invierten, algo siguen, algo persiguen. Ajá. Sí. Bueno, no sé si hemos hablado de la segunda ley de la termodinámica o no lo hemos Lo de la hablado. entropía, sí, te lo he comentado. Me has comentado, ¿no? Mm. Pones un ejemplo tú, para entenderlo de una manera muy sencilla, que es las propias bombas de calor que tenemos en casa, lo del sí, cobre. vale, sí. Vale, sí, hay gente que ha comentado, no, pero eso va contra la ley de termodinámica. No, a ver, la bomba de calor es una bomba. Todo esto, este proceso de bomba de calor y tal, los principios los estudió Lord Kelvin y se basa en que el calor está fuera. O sea, nosotros somos animales de sangre caliente. Entonces nosotros lo que distinguimos es la diferencia. O sea, yo tengo 37 grados, pero noto calor a 20. Bueno, evidentemente porque yo mi forma de sangre es así. Pero una máquina de calor no siente a 20 grados ningún tipo de problema. Ella sigue viendo energía externa. De hecho, hay máquinas que trabajan hasta menos 20. Su COP cambia. COP significa Coefficient of Performance, coeficiente de performancia, no, en inglés. Entonces, esto quiere decir que la máquina, por 1 kilovatio eléctrico, nos daría 4 kilovatios o 5 kilovatios, dependiendo del calor que tenga fuera, térmicos. O sea, no va contra la ley de termodinámica en absoluto, porque por 1 kilovatio eléctrico, ese trabajo me saca 4 kilovatios térmicos del exterior de la caña, porque fuera hay calor. Ahora está muy de moda lo que se llama la geotermia. La geotermia es extraer calor a la tierra, porque aunque le saquemos calor, ¿no? Como han dicho, esa noticia que he leído, que si sacas cubos de agua del mar, el mar se agota. Pues si sacamos calor de la tierra, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues si te parece, hacemos un recuento de científicos inventores que apostaron por este tema de la investigación de las energías libres y que bueno, algunos están en el olvido, otros siguen vivos, pero que están ahí un poco en la sombra. Y bueno, pues podemos empezar, si quieres, por James Clerk Maxwell, matemático. Exacto, es un matemático y es la base de todo lo que conocemos ahora. Las leyes de Maxwell son inamovibles, eso sí que es verdad, en el tema campo magnético, tal. Pero lo que no todo el mundo sabe, que esto yo cuando lo leí en el libro de Tom Barden me quedé alucinado, porque resulta que este hombre sacó 20 ecuaciones, 20, de las cuales unas concretas se dedicaba exclusivamente, atento al detalle, a intentar explicar matemáticamente cómo el ambiente influye con su energía externa. O sea, cómo nos aporta energía a los sistemas eléctricos. Entonces, sistemas abiertos que estamos hablando. Claro, 20 ecuaciones, pero es que ya Maxwell estaba con esto. O sea, Maxwell ya sabía que aquí había algo. Y de hecho, ya te digo, hizo unas ecuaciones. Él era un matemático impresionante, o sea, alucinante. O sea, de verdad que era un genio, efectivamente. Y cuando estas ecuaciones pasaron a sus siguientes herederos, ¿no?, matemáticos y demás, no podían con ellas. O sea, eran intragables, porque era una matemática tan compleja, no tienen ni idea de lo que estaba hablando. O sea, el mero hecho de no tener claro ese concepto hace que ya ni lo aplicaron. Ni olerlo, no. Bueno, con decirte que se han quedado en 4. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pues según comenta Barden, Haverside, que era una persona que estuvo muy en contacto con Maxwell, las eliminó. Las fue eliminando hasta quedarse, de hecho, las dejó de 20, no sé si eran 14, o sea, ya hizo una refriega buena y luego ya han quedado incluso en 4. Ya son las que conocemos. ¿Y el motivo? Motivo, pues lo que te digo, parte el no entender que estaba hablando Maxwell directamente
Y parte también en, bueno, si ya quieres entrar en modo conspirativo, en quitar ciertas influencias de esa exterior que nos podría aportar energía, o simplemente pues para dejarlo lo más simple posible, quitar conocimiento. ¿Y se han recuperado o hay alguien que esté trabajando en eso? Que yo sepa, no. Igual me equivoco. Que yo sepa, no. ¿Y Michael Faraday? Michael Faraday, pues lo comentaba yo en la ponencia, porque era para mí una persona digna de admiración y que deberíamos seguir nosotros por ese camino, porque Michael Faraday era un librero, una persona que se dedicaba a encuadernar libros. Entonces, en aquel momento, no olvidemos que estamos hablando de una época en la que se estaba creando todo. Entonces, la gente con poquita ya ganas de hacer cosas, esto era un brío constante todos los días, porque tú fíjate, este hombre descubrían que habían hecho mover una rana con descargas eléctricas. Aquello era, imagínatelo, ¿no? Que tiene que ver la electricidad con el cuerpo humano. Entonces ya era un hervir de ahí viene un poco lo de Mary Shelley, ¿no? Lo del tema de Frankenstein y tal. Entonces, este hombre tuvo la gran suerte de entrar en contacto con una persona, un científico, que le regaló un libro, se lo encuadernó especialmente a él y tal, y este científico le tomó como persona de confianza y ayudante, y él se fue haciendo poco a poco. O sea, Faraday es que era alucinante también este hombre, porque estamos hablando de Faraday, fue el descubridor de la primera máquina de producir electricidad como tal, enumeró lo que son las leyes de electrolisis, o sea, descubrimientos mil. Esto, tengo yo aquí la fecha de 1831. Pues no estamos hablando hace 2 días, precisamente. Claro. Efectivamente. Claro. Y por ejemplo, Faraday se encontró ya con ciertas cosas de energía libre que él no supo ver en ese momento. Por ejemplo, lo que es la dinamo homopolar, que luego ya Bruce de Palma, el hermano de Brian de Palma, me hace gracia comentarlo, porque claro, uno hace cosas por ahí, le conoce todo el mundo, pero al otro no le conoce ni Dios. Y este hombre era del MIT, del Instituto de Massachusetts, que todos sabemos que son los lumbreras americanos que los usan para todo, en películas, todo lo que es MIT es como, digamos, que tiene la ISO, ¿no? Es eso, genial, ¿no? Entonces este hombre se dedicó a investigar lo que es la bobina, vamos, la dinamo homopolar de Faraday, y él descubrió que tenía un alto rendimiento energético, mayor de la unidad. Y bueno, retomamos un poco la figura de Morey, de Henry Morey, que creo que él para poder patentar un invento, una máquina, tuvo que como que engañar, ¿no? Porque sí, si hubieran sabido lo que era, no se lo hubieran permitido. Si buscan por Thomas Henry Morey no van a encontrar, bueno, van a encontrar muchas cosas, pero si buscan patentes no van a encontrar. A ver, sí sale buscando mucho la de la válvula Morey, pero no con el nombre de válvula de Morey, sino una especie de nombre, a ver si me acuerdo, algo así como válvula medicinal de no sé qué. Entonces, esto él lo hizo pasar como si fuera una válvula tipo de las que se usaban para rayos X, una válvula de uso medicinal, y la patentó. Pero en sí era parte de su genial invento, que era la máquina de Morey, que se comenta que era una caja de un tamaño posiblemente superior a 2 cajas de zapatos, que tenía una antena, que recordemos lo que hemos dicho antes, que él tenía claro de lo de la energía en que la Tierra flota, ya tenía claro el campo Dirac, y entonces este hombre sintonizaba de alguna forma esa caja y obtenía energía, utilizando su válvula Morey, que era parte necesaria. En este invento fue la primera vez que se usó la palabra dopado, porque cuando se estudia electrónica siempre se oye silicio dopado. Los transistores PNP, NPN, todos los que hayan dado electrónica lo saben. Entonces él usó una válvula, porque en ese momento no había transistores, él sacó la válvula con dopado de radiación. No sabemos qué utilizaba como radiación, pero sí sabemos que utilizaba un material radiactivo. Esto se lo fabricaban en Lausana, él estudió también en Lausana, y claro, esto tendría que ser terriblemente caro, porque una vez que le destruyeron esta máquina, que se la destruyeron, no la pudo repetir. Posiblemente no tendría dinero. Esta máquina, no olvidemos que consiguió sacar 50.000 vatios, 50 kilovatios.
50.000 vatios dan para mucho. Si una casa promedio tiene 3.000 o 5.000 vatios, pues son 10 veces más. Y de hecho salió publicado, ¿no? En un periódico, cuentas tú. Sí. Si se busca un poco por internet, rápidamente se ven periódicos que sale la imagen de Moray y bueno, se ve claramente un despliegue de bombillas. No sabemos el consumo que tendrían, pero imaginemos que son de 100 vatios, pues una cantidad grande de bombillas. Se ve un ventilador, una plancha, todo eso alimentado por la caja Moray. De hecho, un científico llamado Henry Fletcher, que es el padre de la estereofonía tal como la conocemos ahora, certifica, tuve la gran suerte buscando documentación, me encontré ese papel, certifica en una carta que él da fe de que ese aparato funcionaba y que no había truco. Pues es una carta certificada. Ajá. Certificada por él diciendo, imaginemos ahora mismo un médico, yo qué sé, Severo Ochoa, por decir algo, que dice, sí, este medicamento yo doy fe y firmo aquí que eso es verdad. Sí, o como si por ejemplo dijese, doy fe de que el método de Hammer, por ejemplo, ¿no? O sea, como avalando a alguien que está de prestigio, efectivamente. Imaginemos a Ochoa, por decir algo que ya he repetido, ¿no? Severo Ochoa, que dice, doy fe que el método Hammer funciona. Pues chico, me lo está diciendo Ochoa, o sea, claro. Ahí me quedo un poco ya pillado, ¿sabes? Pues aquí pasa igual. Bueno, me gustaría también que comentásemos, por algo que tú aclararás, la importancia también de Victor Schauberger, que incorporó un nuevo concepto también a un dispositivo que fabricó. Victor Schauberger es muy poco conocido, pero para mí es un verdadero genio. A ver, vamos a retomar y decir que hay unas 8.000, 8.600 patentes de estos supuestos locos, ¿vale? O sea, si hay 8.600 patentes, son muchas patentes y habría que empezar a decir, igual hay algo, ¿sabes? No negar, ¿sabes? Directamente, como haríamos en la Inquisición o haríamos en épocas muy oscuras. Entonces, por ejemplo, Victor Schauberger era nada más y nada menos que una persona dedicada al campo. Este hombre trabajaba en el bosque, era un guardabosque. O sea, supuesto conocimiento científico, cero. Pero es que luego le daba sopa con ondas a mucha gente en conocimientos, porque era otro Tesla en cuanto a su capacidad de observación, capacidad de indagación y conocimiento incluso intuitivo. Porque, por ejemplo, él se dio cuenta cómo trabajaban, cómo nadaban las truchas. Las truchas se quedan en sentido contrario al paso del río y se quedan quietas. Entonces él no podía entender cómo algo que está quieto se mantiene. Entonces dijo, esto tiene que haber truco. Entonces él se dio cuenta que tenía que ver mucho la temperatura y que había algo que él denominó un vórtice, que sale, el pez le entra el agua por la boca y sale como si fuera una turbina, utilizando la propia velocidad del agua. O sea, las truchas no hacen nada y entonces ella se queda sustentando. Esto luego le vino muy bien para crear lo que se llama la turbina trucha, que la llamó así por el efecto de la trucha, no, el nombre tiene su guasa, la turbina trucha. Y por ejemplo, una cosa muy curiosa, que los científicos de la época prácticamente lo querían linchar, porque él, como comentábamos antes, se cargó totalmente la ley de flotabilidad de Arquímedes, se la cargó. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque teóricamente un leño que pesa X tiene que desplazar un X volumen de agua. Pero él diseñó un entramado ¿cómo se dice?, de canales por el cual iban los leños del bosque, pero con agua aproximadamente así, o 4 dedos, no había más. Entonces el calado era imposible que flotara, no podía flotar. Lo que pasa que él hizo, basándose en la trucha, esos vórtices que conseguían flotabilidad, e utilizaba la temperatura exacta, que son 4 grados, que si buscamos en internet, digo internet porque es lo que más usamos todos, ¿no? Podría ser una enciclopedia. Casualmente la densidad 1 corresponde a 4 grados. Él lo que llamaba la agua gorda, él le llamaba agua gruesa, agua gorda, que ya le decía a su abuelo que tenía que ser en ese día concreto, con una luna concreta, porque ellos no sabían por qué, pero evidentemente era porque el agua estaba fría en esos días concretos, la madera flota más. Entonces fíjate cómo esta intuición y esta serie de cosas llevan a que una persona
vamos a ser malos, llamada paleta, llegue al conocimiento de hacer flotar unos troncos, diseñar una turbina, diseñar una máquina, que esto no lo he comentado, pero me ha venido a la cabeza, que llamó Climator, que era una máquina capaz de sacar un calor impresionante, que se la quedó Siemens. Siemens la tiene, se la quedó porque Schauberger, estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado por Hitler, se lo llevaron a campos de concentración, no como esclavo, sino para trabajar allí de forma oculta. Estuvo trabajando en sistemas de propulsión rotacional, o sea, lo que llamaríamos ovnis o llamaríamos naves volantes, o como lo queramos decir. O sea, que esto que suena un poco a fantasía, no es tan fantasía si se investiga un poco. Este hombre era alucinante. Y de hecho, vamos a comentarlo ya para terminar con Schauberger, se lo llevaron a Estados Unidos, nuestros queridos americanos se lo llevaron, y cuando volvió, él dijo una frase que me gusta, que dijo: me han dejado seco. O sea, le sacaron toda la información. Al poco, Schauberger murió. De la pedazo de depresión que cogió, este hombre murió. Toda la información se la sacaron, no sabemos cómo, ¿vale? Son amenazas, no lo sé. Pero toda esa información está ahí. ¿La conocen? ¿Quién es? Pues no lo sabemos. Ya he dicho uno. Bueno, ahora que has hablado de tecnología que han podido usar para lo que conocemos como ovnis, por ejemplo, te iba a preguntar yo acerca de Robert Searle, que creo que también era electricista, no era una persona del mundo académico. Hay que recordar que OVNI significa objeto volante no identificado, o sea, automáticamente el cine nos ha hecho... Hay que tener mucho cuidado con las imágenes, que tienen mucho poder, porque nos hacen asociar cosas, queramos o no. Entonces, OVNI automáticamente es ET, no. OVNI es objeto volante no identificado, o sea, si yo tiro un palo y se mantiene en el aire y me vuela, es objeto volante no identificado si no sé que es un palo. Claro, ¿vale? Entonces, claro, entonces, para no estar todo el día enlazando con ET, ¿no? Vale, entonces resulta, sí, John Searle. Pues John Searle es un personaje alucinante. De hecho, vive. Está muy mayor, pero vive. Este hombre era electricista, como bien dices. Vamos a ir un poco rápido. John Searle tuvo, por lo que él cuenta, un sueño. Tuvo un sueño en el cual visionó su máquina. Su máquina, la tenéis en internet, la podéis ver. Son varios discos que llevan unos rulos, una especie de rulos que supuestamente se componen, porque no se tiene mucha información de qué está hecho. Son aros de imán que dentro lleva un tipo de plástico, posiblemente con capacidad electroestática. Entonces estos aros empiezan los rulos a dar vueltas, van cargando eléctricamente los aros, que retroalimenta al otro aro y tal, ¿no? Entonces hablamos de cargas eléctricas de altísima tensión. Si Tesla hablaba de 15 millones de voltios, aquí posiblemente igual hablamos de 100.000 millones de voltios. Entonces, como también descubrió Faraday, puede ser que haya una relación de la electricidad con la gravedad. Entonces, la máquina de Searle la estuvieron incluso estudiando los militares. O sea, la propia gobierno inglés dio dinero para este proyecto. Y hay fotos de naves de carácter electroestático. Los famosos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los Haunebu. Hay una foto muy, muy interesante de unos pilotes de cemento que antiguamente hacían muy bien el cemento, ¿sabes? Porque de la Segunda Guerra Mundial ahora no se han movido de ahí y no tienen ni una rajita. Pues resulta que estos pilotes los usaban supuestamente para sujetar a los Haunebu, o lo que también, que no lo he comentado, el nombre de la nave que diseñó Schauberger, que se llamaba Die Glocke, la campana. Pues esto se basaba también en algo parecido, parece ser, en altas cargas eléctricas y de un tipo rotacional que hacía pues que estas naves tuvieran sustentación. Se pueden ver a pequeña escala, se llaman lifter. Si lo buscas en internet, lifters son unas pequeñas naves de aluminio que con electricidad levitan. Que sí que tienen esa forma, ¿no? Como de... No, el lifter concretamente es un triángulo. Ah, es triangular. Es un triangular. Ah, también sí, fotografías sí. Y lo que hace, bueno, en este caso lo que hace es un viento iónico, soplan aire y se levantan. Bueno, ya estamos finalizando, pero se me ha quedado una cosa en el tintero, de la que creo que no hemos hablado nada, que es todo lo que tiene que ver con la fusión fría.
Pues si quieres comentar algo, es que es muy interesante, si quieres hacer algún apunte sobre esto. Sí, y las implicaciones que tendría y si ha habido alguno de estos investigadores que ha ahondado en ello. Sí, hombre, aquí lo que pretendemos es no contar todo porque no hay tiempo, pero si el que tenga ganas de ver cosas distintas a lo que le cuentan, pues tiene ya pinceladas suficientes como para empezar a indagar. A ver, efectivamente, Fleischmann y Pons fueron los primeros descubridores de la reacción de fusión fría. Esto salió en 1000 revistas, Nature y otras muchas. Y cuando esto salió publicado como que era una realidad. De hecho, es una realidad, ¿no? Un amigo, Pablo, comenta a través de su hermano, lo vivió in situ en la universidad aquí de Madrid. Hubo una réplica de aquello y de hecho tuvieron que sacar a la gente porque aquello, aunque es una fusión fría, produce radiación. Entonces, me refiero que esto se sacó como realidad total. ¿Qué pasó minutos después para esto cerrarlo? Pues igual alguien dijo, esto no, ¿sabes? Que siempre suena a conspiración, pero es que es así. O sea, si yo saco ahora mismo un motor que funciona con zumo de patata, pues los que tienen patatas, genial, están súper contentos, pero el que tiene petróleo posiblemente diga, pues no, las patatitas no. Y entonces, pues, este hombre, pues, como te digo, estos señores sacaron esto, automáticamente se lo tiraron abajo, pero, curioso, porque había una persona llamada Eugene Malove, con V, que era un cerebro del MIT, volvemos al MIT otra vez, Massachusetts, exactamente. Automáticamente este hombre dijo, no, esto de mentira nada. Y como era muy cabezón, empezó a sacarlo en revistas, incluso él tenía una revista. Eugene Malov era muy prestigioso, o sea, ojito, que no estamos hablando de un tonto a las tres. O sea, este hombre se puso súper obcecado con esto, sacó él réplicas incluso demostrando que era real, y casualmente, según dicen las autoridades, sufrió un atraco en su casa, del cual no se llevaron nada, y le machacaron la cabeza con un bate de béisbol. Esto es constatable, se puede buscar. Sí, porque a eso iba ahora a preguntarte, porque, bueno, antes de esto, muy importante, si puedes explicar de una manera muy sencilla la definición de fusión fría. Es decir, en cuanto a que contradice la corriente mayoritaria de la física, ¿no? Vale, sí, te entiendo. Sí, vamos a ver. Ahora mismo los reactores que usamos utilizan fisión, que es ruptura. Rompemos para producir la energía que necesitamos. La fusión sería la unión. Pero nosotros estamos abogando por la fusión caliente. Entonces, la fusión caliente sería elevar a altísimas temperaturas para que una estructura, en este caso de hidrógeno o isótopo de hidrógeno, tritio o deuterio, se mezclen para formar helio. Esto es lo que supuestamente nos comentan que hace el Sol, pero algo está pasando aquí cuando no sale. O sea, lo han intentado por activa y por pasiva. Hay un récord, no sé si lo tienen los rusos, no sé, no llega ni al minuto de fusión y se para. Entonces parece ser que lo que sí que funcionaría es la fusión fría, pero que no olvidemos que la naturaleza no trabaja a altas temperaturas. Por ejemplo, las plantas están haciendo fusiones y alquimias de todo tipo a baja temperatura. Una hoja no está trabajando a 10.000 millones de grados. O sea, que lo que iría más acorde con la naturaleza, incluso sería lo frío. Hablan de los tornados, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, Víctor Schauberger comentaba el hecho del tornado. O sea, el tornado es un vórtex, es un vórtice. Entonces, ¿de qué se alimenta el tornado? De temperaturas. Viene un frente frío que está haciendo que el Katrina, Entonces, eso hace que se acelere y tenga más fuerza. Bueno, me parecería muy interesante, si yo fuera científico, decir, aquí tengo algo. O sea, el científico como tal tiene que ser una persona con curiosidad, y si ve algo tiene que decir, aquí tengo algo. Y aprender de la naturaleza. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? De hecho, hay una parte de la no física, hay una parte de la ingeniería que sería la biotecnología, no sé si le llaman algo así, o bioingeniería, que se dedica a copiar. De hecho, tenemos un ejemplo que se ha mejorado el rendimiento de los trenes bala utilizando el coeficiente de rozamiento que tiene un pájaro al entrar en el agua, ¿no? O sea, han copiado el pico del ave que Martín Pescador, creo que es, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, si por copiar no pasa nada.
No eres más tonto por copiar, sí. Claro, tienes al gran maestro que es la naturaleza, pues copia. De hecho, por ejemplo, los chalecos antibalas se sacan de lo que se llama las aracnamidas, ¿no? El intento de copia de la fibra de la araña. Que a pequeña escala, cuando para un abejorro, es parar un Boeing 747. Es interesante intentar copiar eso. De hecho, lo intentan. Te quería comentar todo el tema de que todos los motores con los que funcionamos son motores explosivos, y ahora se tiende a lo implosivo por eso, porque es más... No, como tal no existe motor implosivo. O sea, por ejemplo, Jaramillo en la última conferencia que habló en Barcelona hablaba que nosotros somos los psicópatas de explotar todo. O sea, sí, o sea, cogemos a un tío, lo subimos en un tubo y lo mandamos a la luna con 3.000 millones de litros de algo que explota y va para arriba. Metemos en el motor cosas que pegan un pedo y mueven el coche. O sea, todo explota. O sea, todo es destructivo. Todo explota, efectivamente. Entonces, como bien cierto es que todo tiene una polaridad, o sea, un yin, un yang, entonces diríamos, si hay una parte explosiva, debe haber una parte implosiva. Entonces, lo ideal sería hacer un motor implosivo, un motor frío, un motor de vacío, por ejemplo. Sería interesante, que lo hay. Es una línea de investigación. No, claro. Efectivamente, Sauberger siempre tiraba por el tema de la implosión, porque es que existe la implosión. Bueno, y ahora que nos has hablado de Eugene Malot, de cómo acabó, ¿no? Sí. De el pobre, pues sí que quería hacer un apunte de que el tema de la mala suerte es algo bastante común en este tipo de inventores y de personas transgresoras, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, si lo quieres comentar, si conoces algún caso, tú o tu círculo cercano de personas que conozcas, no directamente, que lo conozcan ellos, de terceros. Yo, por ejemplo, escuché a Celades hablar de que él conoce algún caso de un inventor. Estamos hablando ya de motores de agua y que llevan cierta línea de investigación, que han recibido algún tipo de amenazas. Entonces, si tú conocías algún caso cercano de aquí de España o de alguien que tú conozcas. Sí, siempre que chocas con algún lobby, lo general es te lo compro y lo guardo, o directamente te amenazo. Hay un caso, pero no quiero decir el nombre por no comprometerle. Es una persona de aquí de España que, bueno, pues que diseñó clarísimamente y para mí el mejor motor magnético que existe. Es español y fue probado, funcionó y se tapó. Nunca jamás ha vuelto a hablar de esto, O sea, ¿recibió algún tipo de...? No sabemos, sí, evidentemente algo sí, pero nunca jamás habló de esto. Y lo tenía funcionando, Lo tenía funcionando. Y fue probado por militares, el motor. Bueno, pues ya para dar paso un poco a los consejos que pues dar a la gente para que se empiece a interesar por este tipo de cuestiones, dónde pueden buscar, dónde pueden recurrir, dónde pueden ver vídeos, tutoriales o de cómo se hacen algunos dispositivos, pero sí que me gustaría que compartieses con nosotros lo que sería para ti tu definición, cómo tú sientes de lo que es la energía libre, en tus propias palabras. Pues mira, lo que has comentado me viene ahora mismo de una noticia que he visto hoy. Por ejemplo, vamos a ver, evidentemente un ordenador pequeñito no hace nada, pero un ordenador pequeñito, muchos ordenadores pequeñitos unidos sí hacen algo, es lo que se llama un clúster. Hoy he visto que han sacado un mega ordenador hecho con pequeños ordenadores que se llaman Raspberry Pi, que son pequeñitos, y tiene una capacidad de proceso como uno muy grande, ¿no? Quiero decir con esto que ni tú ni yo vamos a hacer nada, pero de forma paralela, mucha gente trabajando en todo esto, podríamos hacer algo. No tiene por qué estar todo el mundo metido en un laboratorio y dejándose los ojos allí, ¿no? Tenemos una herramienta potentísima llamada Internet que me permite hablar con una persona en Australia o en el Congo o donde esté, ¿no? Evidentemente esto habría que usarlo. Es una herramienta gratuita que la tenemos ahí. Aprovechémoslo porque la palabra gratuita no suele gustar al establishment. Eso es lo que se me ocurre así a bote. ¿Y qué es para mí la energía libre? Pues es una energía que está ahí y que parece ser que no tenemos ojos para ella.
está en todos los sitios. Sol es energía libre, el viento también es energía libre, partículas, la temperatura es también una energía libre. Todo el medio en el que... Sí, evidentemente, la bomba de calor, hay proyectos trabajando en eso, podría trabajar a inversas, dándole un foco caliente, un foco frío, podría haber un movimiento de gas. De hecho, hay un motor que me hace gracia, porque la gente parece que lo ha descubierto ahora y es una novedad absoluta, pero esto es más antiguo que, vamos, que la máquina de vapor de Watts tenía otra contrapartida, que era la máquina del reverendo Stirling, lo que se llama el motor Stirling. Ese motor está abandonado y se basa en el gradante, mejor dicho, perdón, de temperatura, foco frío, foco caliente, y produce movimiento. Tenemos que seguir mirando cosas, no podemos estar a lo que nos cuentan, porque las personas pueden dedicarse a fabricar cualquiera de estos motores o prototipos que hay en su propio garaje, claro. Sí, lo hemos comentado. Si Faraday era un librero, ¿pero qué importa que tú trabajes en una bolera? ¿Cuál es tu problema? Hay mucho material ya sobre el que trabajar. No es ponerte tú de cero, sino que ya hay vídeos en los que... ¿Tú recomiendas algún prototipo de esos que salen en internet concreto para que tú consideres que a lo mejor puede ser más viable hacerlo o más a la gente le gustan mucho los motores magnéticos, por ejemplo, mucho, pero no son fáciles. No es fácil el motor magnético porque hay que saber bastante de imanes, ¿no? O sea, de campo magnético. ¿Qué recomendaría yo? Pues evidentemente tirar por lo fácil, tener los conceptos claros, cómo funcionan las cosas más básicas, porque incluso las cosas más básicas muchas veces las olvidamos. Claro. Por ejemplo, no le hemos hablado, trabajar con condensadores, que es una maravilla, como ya descubrió Vincent Gray con el motor Gray, motor EMA que se llamaba, que sacó 6 motores que iban a salir al comerciar, o sea, a la venta, y que todo eso paró. Tiremos por ahí, por las cosas básicas. Luego no nos centremos en una particularidad. Entendamos el concepto claro, porque luego ya entendiendo el concepto claro, ya tú mismo sabes cómo aplicarlo. Y en cuanto a la regulación legal, a la legalidad, ¿en qué ámbito de vacío legal, por ejemplo, nos podemos mover? Digo, a la hora de mucha gente que si aplica cualquiera de estos inventos a su vehículo, a su coche, por ejemplo. Digo, por si tú estás informado de eso, porque... No lo puedes hacer. O sea, cualquier variación en un coche va contra... No puedes. O sea, tendrías que pasar por industria, tendrías que hacer un proyecto, tendrías que pasar luego la ITV. Trabas legales. No. Pero bueno, de ahí ya está el imaginario de cada cual y lo que puede hacer en casa sí que se puede. Evidentemente aquí donde te paran es cuando lo quieres vender, pero si no lo quieres vender. Claro, aquí abogamos por el uso doméstico, ¿no? De todas formas, el concepto de la energía libre va por ahí, como que cada uno tenga en su casa su cacharro y... Pero ya te buscarán las vueltas. Claro. Pero bueno, desde aquí animamos a que lo hagan. Sobre todo no lo vendas. Eso. Sobre todo la idea es que uno sea autosuficiente. Lo que se llama la autarquía. Ahora hemos perdido lo que se llama también la soberanía. Ya no somos soberanos en nada. No somos soberanos ni como país, ni como energía, ni como en comida, ni en... O sea, soberanos en nada. Todo nos lo dan, todo no lo... ¿Sabes? O sea, todo viene externo. Un gran peligro que venga todo externo. Bueno, pues... ¿quieres comentar alguna cosita más que se nos haya quedado ahí en el olvido? Básicamente me ha venido a la cabeza, como decía Super Ratón, no olviden vitaminarse y mineralizarse. Esto nos hace mucha falta. Bueno, y eso sí, un llamamiento, ¿no?, a todos estos ingenieros de garaje, ¿no?, a que investiguen y... Qué grandes. Y bueno, yo quiero terminar... ¿Ibas a decir algo? No. Terminar simplemente comentando, por volver un poco a retomar a Tesla y cerrar con ello la entrevista, como hemos empezado, que a través de los inventos de Tesla en la historia llega el momento
Y desde aquí estamos haciendo ese llamamiento de tomar las riendas otra vez de nuestro destino, que nos ha sido negado, y bueno, y asumir la responsabilidad que conlleva la libertad. Y bueno, a mí me gusta decir que la energía libre, si se libera la energía, nos liberamos nosotros. O sea, es como una especie de alquimia está muy relacionado a cómo nosotros estamos sometidos, ¿no? Nuestra psique y el miedo del ser humano. Entonces, que vamos a remar todos en esa dirección y nada, pues eso, que está en nuestras manos. Porque de fuera no parece que vaya a venir nada. No, de fuera no. O sea, o vamos a ver, si tú es cierto, que no lo pongo en duda, que tú eres un ser creador, crea. Ponte a crear. No esperes que los demás creen por ti. Crea tú. Empieza tú a pequeña escala. ¿Para qué tienes que esperar a la gran escala? Tu pequeño universo es lo que te rodea. Empieza a cambiarlo. Claro, ese es el verdadero mensaje, ¿no? de genios como Tesla, por ejemplo. Pues nada más, pues muchísimas gracias. A vosotras. Y a seguir. Adelante.